Unas preguntas más importantes que mucha gente se ha hecho es: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Es un mensaje muy importante porque la palabra ser salvo significa ser librado. ¿Pero librado de qué? En el contexto de este pasaje y en la Biblia, cuanto al Evangelio, es ser salvo del infierno. Esa es la salvación. Ser salvo significa que Dios me libró de la condenación. Significa que yo ya tengo vida eterna. Significa que Dios me llevará a su presencia. Me dio una promesa de vida eterna. Ser salvo es una realidad que cada cristiano puede tener, que cada persona puede saber. Yo he contado esto muchas veces aquí, pero hace años trabajaba en un hotel. Era el recepcionista y era mi segundo día de trabajo, ya en mi horario oficial. Y era el primer día que iba a quedarme completamente solo. Llegué a la hora y me dijo la encargada, la patrona, me dijo: yo me voy a las 3. Se supone que nuestro cocinero tiene que entrar a las 3, pero él va a llegar tarde. Cuando él venga, quiero que les des estas instrucciones. Y tenía un papel, una lista de instrucciones que quería que yo le diera. Y se fue. Yo imaginé que era hispano porque el otro cocinero era hispano. Pero estoy sentado en mi escritorio, se abre la puerta y entra un hombre alto, un hombre morenito, un hombre afroamericano, alto, como de 6'6", un hombre enorme, fuerte, unos brazos más gruesos que la cabeza de algunos que están aquí. Y veía su cuerpo bien marcado, tatuado. Entró y tenía su uniforme de cocinero, tenía un trapo en su cabeza, esos que se ponen los pandilleros. Yo me pregunté: ¿este es el cocinero? ¿De dónde sacaron a este cocinero? ¿De la cárcel? ¿De dónde salió este cocinero? Yo lo juzgué por su apariencia. Él pasó, me ignoró, no me miró, pasó y llegó atrás donde tenía que poner su tarjeta del tiempo y empezó a decir groserías y malas palabras, pero bien enojado. Y escuchaba que azotaba las puertas y azotaba todo. Yo tomé el papel que me habían dado y lo escondí. Dije: yo no le voy a decir nada. Y él va saliendo y ahora me tiene que ver porque estoy en el escritorio, camino hacia la cocina y él se detiene. Yo siento esa presencia que se detuvo ahí. Lo escucho respirar. Me dice: ¿qué estás haciendo? En inglés me dice: what are you doing? Pero ni siquiera me dijo: buenas tardes, hola, yo soy fulano, quiero conocerte. No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le digo? Estoy leyendo la Biblia. Luego me dice: ¿por qué? Pero con una, ¿por qué? ¿Y eso qué? Y bueno, desde ese punto le iba a declarar quién era yo, mi fondo, para que comprendiera. Le dije: mire, yo soy un estudiante de un colegio bíblico que está aquí en esta ciudad y estoy ahí de tiempo completo. Y él me dijo: ¿qué estás estudiando? Le dije: para ser un pastor. ¿Pastor? Así, pastor. ¿Como un predicador? Le dije: sí, como un predicador. Después él me hace otra pregunta. Y es la pregunta que me hizo. Me dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Perdón? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? No lo pude creer. Yo lo había juzgado, una persona desinteresada. Es más, la forma que me estaba hablando lo sentí un poco hostil. Pero de pronto me dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Me llevó a mi memoria a ver la Biblia cuando Pablo estaba ahí en esa cárcel y un hombre le hace esa pregunta en el versículo 30: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dije: le has preguntado a la persona más indicada, porque sé lo que dice la Biblia que tienes que hacer para ser salvo. Y le dije: oye, pero estás un poco tarde, ¿no? Me dijo: esto es más importante que mi trabajo. Le empecé a mostrar en la Biblia, pasé casi 40 minutos con él, explicándole muchas cosas que él había escuchado de niño. Finalmente, cuando llegó al pasaje donde dice la Biblia que él tiene que creer de corazón, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Le dije: ¿tú quieres
creer en Jesús? Dijo, yo creo. ¿Quieres invocar el nombre del Señor? Le dijo, yo no sé cómo. Le dije, ¿quieres que te ayude? ¿Me podrías ayudar? Cuando él invocó el nombre del Señor, yo lo miré a él y estaba derramando lágrimas. Y él me abrazó y me apretó y me dijo, yo necesitaba esto. Yo me sentía perdido, me sentía miserable en mi pecado y maldad, pero hoy he entendido que soy salvo. Y me abrazó y me apretó. Todavía no olía como un salvo. Pero Dios empezó a trabajar en la vida de él. Se fue contento. Cambió su rostro. Cada vez que pasaba me saludaba. Me decía, ¿quieres algo de comer? Dije, no tengo dinero. Dice, mira. Mientras yo trabaje aquí, tú no tienes que pagar nada. Dije, eso es vivir del Evangelio. ¡Qué bendición! Llegó a la iglesia, lo dejé en una clase de escuela medical, yo me fui del colegio y él se quedó ahí. Esa es la pregunta más importante que usted debe hacerse. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Usted sabe cuál es la respuesta? Esa pregunta se la hago a cada persona cuando evangelizo. ¿Qué piensas que tienes que hacer para ser salvo? La respuesta siempre varía. Tengo que portarme bien. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que hacer cosas buenas. Tengo que vivir de acuerdo a los principios de Dios. Otra gente me dice, con que no le haga daño a nadie, yo me llevo bien con todo mundo. Eso es lo que yo tengo que hacer. Otra gente me dice, yo no sé qué tengo que hacer. La pregunta que sí que le hago siempre, ¿qué es más importante? ¿Lo que tú y yo opinemos o lo que dice la Biblia? Ahí me doy cuenta si ellos creen en la autoridad de la palabra de Dios y la suficiencia para que ellos crean. Me dicen algunos, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si Dios te muestra lo que tienes que hacer para ser salvo, ¿tú lo creerías? Es la pregunta que le hago a aquellos que nos visitan o a aquellos que nos escuchan por primera vez. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Si Dios dice una cosa que es contrario a lo que usted cree o piensa, es su opinión, pero lo que Dios dice triunfa por cualquier opinión o cualquier idea del hombre, porque el hombre quiere alcanzar a Dios por su mérito. Eso es lo que hizo Caín, es lo que hicieron muchos en la Biblia. Ellos en el nombre de Jesús profetizaban, sacaban demonios y hacían milagros, pero ellos no conocían a Jesús. Hay mucha gente religiosa que está cerca de una iglesia, escucha enseñanza bíblica quizás, pero no saben de Jesús, no conocen la salvación bíblica. Otros ya nos maljuzgan, saben que creemos una salvación gratuita, por fe, por gracia, y nos dicen, ¿a poco nada más por creer? La respuesta en Hechos 16:31 es esta. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una respuesta clara y sencilla. A la vez, en la Biblia vemos una explicación completa. La salvación es sencilla y a la vez es muy profunda. Tiene muchas facetas. Cubre el trato del pecado, cubre a Jesús como el sustituto. Es amplia la doctrina de la salvación, pero a la vez es sencilla. Que una persona puede escuchar un mensaje como Pablo lo dijo y puede creer, es instantánea la salvación en ese momento. Y quiero que vea brevemente conmigo 3 principios. Si usted nos visita, escuche estos principios para usted. En primer lugar, para que usted sea salvo, usted debe reconocer su necesidad de salvación. Reconozca que usted necesita ser salvo. El carcelero reconoció eso. ¿Por qué? Porque él reconoció que él tenía una necesidad. En Hechos 16:29 dice, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él sabía que tenía una necesidad de ser salvo, de que Dios le salvara, de que Dios le librara. Le voy a leer algunos pasajes, preste atención. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Una persona que necesita de Cristo reconoce que ha pecado, que es un pecador.
El pecado, según la Biblia, 1 de Juan 3:4, es infracción de la ley. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es quebrantar los mandamientos de Dios. El pecado es no cumplir con lo que Dios ha dicho. El pecado es desobedecer el mandato de Dios. Y todos hemos pecado en contra de Dios. No hay ni una persona que puede decir, yo jamás he pecado delante de ti. Y a veces la gente quiere sustituir su pecado por un bien. Dicen, bueno, yo hago más bien que mal. Pero usted no puede simplemente creer esa mentira que Dios hace la vista gorda a su pecado. El pecado tiene que ser tratado. El pecado va a ser enfrentado por Dios. Dice la Biblia que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y hay un juicio donde Dios va a juzgarle por su pecado. Es más, en Santiago 2:10 dice así, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace el culpable de todos. ¿Habrá una persona aquí que diga, yo nunca he pecado? ¿Habrá una persona que puede decir, yo he pecado nada más una sola vez en mi vida? No. Si usted ha pecado, dice la Biblia, usted es culpable de todo. Por eso le quiero hacer ver una cosa. Dice, es que yo hago el bien. No, es que Dios no está mirando el bien, está mirando el pecado. Dios tiene que tratar con el pecado y hasta que usted se dé cuenta que usted ha pecado y lo admita, entonces usted no va a admitir su necesidad de un Salvador. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay una persona que sea recta en toda su forma de vivir y que diga, yo nunca he pecado delante de Dios. Nadie puede pararse delante de un Dios santo y decirle, yo soy bueno, yo nunca he hecho el mal. Pero la gente se justifica y a veces dice, es que yo no soy como el ratero, yo no soy como el homicida. Pero mire, nos estamos comparando a otros pecadores. Cuando usted se compara a la medida perfecta que es Cristo Jesús, ahí está el problema. Me dijo una vez una señora, hijo, ni a los tobillos le llegamos. Jesús es la medida. Es fácil querer compararse a alguien peor que nosotros. Es fácil señalar a alguien que vive de una manera, entre comillas, desagradable a los ojos de Dios, cuando en verdad todos hemos pecado y debemos admitir, y admitió entonces que necesitaba un Salvador, cuando él dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Acompáñeme a Apocalipsis 21, por favor. Recuerde que hay un juicio después de la muerte. Cuando una persona muere, en ese momento, la Biblia dice, habla de un hombre que alzó sus ojos en un lugar que se llama el infierno. A la gente no le gusta escuchar o hablar del infierno. Yo no lo digo, yo no me deleito en decirle esto, pero es la verdad. Existe un lugar de tormento y la Biblia lo llama una confusión perpetua, un castigo eterno, un castigo para siempre, donde nunca se apaga el fuego, donde no muere el gusano. Dice la Biblia, por los siglos de los siglos, para siempre. En Apocalipsis 21:8 nos habla del lago de fuego. Note la lista que dice ahí, pero los cobardes. ¿Es un cobarde? ¿Alguna vez usted ha sido cobarde? Note que no estamos diciendo ni siquiera los homicidas, una persona con temor, los temerosos. El temor es pecado, dicen los cobardes e incrédulos. El incrédulo es una persona que no cree. Los abominables y homicidas, ahí ya entramos a una categoría de gente abominable, perversa y homicida, y a veces nos comparamos a ellos. Bueno, yo no soy un homicida. Los fornicarios y hechiceros, los idólatras, pero note, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿A dónde van los pecadores? Al lago de fuego. ¿Quiénes ahí? Dice ahí, bueno, mire, ya admitimos que somos cobardes. Admitimos que hemos sido incrédulos. Algunos no van a admitir que han sido homicidas. Yo no quiero saber. Pero el Señor mismo dijo esto: el que mira a un hombre y lo odia, lo aborrece sin causa, es un homicida. La gente que alberga enojo y rencor hacia otra persona y tiene un enojo, dice la Biblia, eres igual que un homicida. Si ves a una mujer, la codicias, estás como adulterando con ella. O sea, el Señor subió el plano porque la gente en ese tiempo se justificaba y ellos no miraban su corazón, porque del corazón es donde salen todos los pecados. Aunque usted no tenga aunque no mate a alguien con tener el deseo, Dios dijo, eres un homicida.
Pero mire, todos los mentirosos, hasta nuestros preciosos hijos, cuando entienden lo que es la mentira, ahí es donde entra entonces la condenación a ellos. Dice que a los 4 años, 5 años, los niños ya saben el concepto de la mentira. Y nosotros los adultos somos muy mentirosos, nuestras mentiras se convierten más sofisticadas. Porque un niño cuando miente se le ve el nervio, sus ojos, está mirando al piso, no puede, está nervioso, pero usted ya, estoy enfermo. No, aquí me salió un granito aquí, tengo que ir a ver. Y mentiroso, le miente al patrón, le miente a tus papás, no tengo tarea, no me dieron tarea. I don't have any homework. La maestra y tu tarea se la comió mi perro. El patrón, ¿por qué llegaste tarde? Es que se me atravesó un tren. Mentirosos. La mentira, la que más a mí me cae mal, es cuando le digo, ¿dónde estás? En 5 minutos llego. Pasan 10 minutos, ¿dónde estás? 5 minutos más. Mentirosos. Si usted es una persona que ha dicho mentira, usted merece el mismo castigo que los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, porque la medida es Dios y cuando usted falla una vez, usted ya es culpable de todos estos pecados. Por lo tanto, si usted muriera en este momento, usted iría al lago de fuego, iría al infierno. Y no me deleito en decirlo, pero quiero dejarle saber esto, que para que usted sea salvo, usted debe reconocer la necesidad de un Salvador. Ahora que usted reconoce la necesidad de un Salvador, quiero que vea la segunda verdad, es que usted debe creer en el Señor Jesucristo. Regresemos ahí a Hechos capítulo 16. Pablo y Silas le dieron una respuesta muy simple y directa. Cree en el Señor Jesucristo, pero voy a explicarla a la luz de la Biblia. ¿Por qué deben creer en Jesucristo? Bueno, porque Jesucristo murió por los pecadores. En Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Jesucristo es el Salvador, Él es quien salva. En 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Para eso vino Jesús, vino para salvar. La gente dice, bueno, Jesús vino para los buenos. No, Él vino para los malos, para los impíos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Cristo murió por nuestros pecados. Acompáñenme a 1 Corintios 15. Quiero que vea esta tremenda verdad. Este es el núcleo del Evangelio. Esta es la verdad más importante que usted debe escuchar. Es que Cristo murió por sus pecados, murió por mis pecados. El pecado nos condena, el pecado nos lleva al infierno. Y Jesús dijo, yo voy a pagar por los pecados. 1 Corintios 15, ¿estamos ahí? Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿Qué significa la palabra Evangelio? ¿Alguien se acuerda? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas, las buenas noticias. Le acabo de dar muy malas noticias. ¿Le ha dicho alguien a usted, tengo buenas noticias y tengo malas noticias? ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Cuáles son las malas noticias? Las malas noticias es que usted es pecador y usted merece ir al infierno. Pero las buenas noticias es que Cristo murió por sus pecados. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Pedro 2:24, acompáñeme allá, note que acabamos de leer en 1 Corintios 15 que Cristo murió por sus pecados. Me dijo una vez un hombre, pues, yo no creo en el infierno porque yo no quiero ir ahí. Usted no puede simplemente imaginarse, decir o aceptar en su corazón, no existe el infierno. Hay gente que ha hecho eso, hay religiones basadas completamente en eso, diciéndole que no existe el infierno y que el infierno es una herramienta o es una historia para espantar a la gente y controlarla. Pero yo no estoy hablando del infierno de esa forma, para condenarle ni para asustarle, sino simplemente para advertirle, porque así dice la Escritura. Es más, si no existiera el infierno, de nada tiene sentido. Bebamos y comamos que mañana moriremos. Pero la verdad es que Dios ha preparado el infierno para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado, no fue hecho teniendo la mente al hombre, a la mujer. El infierno fue un lugar para castigar al diablo, y vemos eso en Apocalipsis, que el infierno va a ser, el diablo va a ser lanzado al infierno, pero es el lugar también donde los pecadores van a pasar la eternidad. Sin embargo, yo le dije a esta persona, mira, tú no tienes que ir ahí.
Por eso te lo voy a mostrar en la Biblia. Reconoce que Cristo murió por ti. Él llevó nuestros pecados. 1 Pedro 2:24, estamos ahí. Quien llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo, ¿sobre qué? Sobre el madero. ¿Cuál es el madero? Es la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo mismo llevó nuestros pecados en la cruz. En 2 Corintios 5:21 nos enseña que Cristo, Él no pecó. O sea, la gente a veces no comprende que Dios demandaba santidad. Dios demandaba un sacrificio perfecto. Y Jesucristo es ese sacrificio perfecto. Miren, no es su vida, no es una iglesia, no es un hombre que le declara a usted salvo. No es nada en usted que pueda hacer para alcanzar su salvación. Jesucristo tuvo que ser entregado para salvarnos. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Jesucristo, el Cordero sin pecado, sin mancha, perfecto, cumplió todas las santas demandas de Dios, y Él fue nuestra propiciación. Según 1 Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Acompáñeme a Romanos 4:25. Quiero mostrarle que Cristo murió por nuestros pecados. Dice la Biblia que Él fue sepultado. Pero ¿qué pasó después? Hace unos cuantos días, ¿qué sucedió? Resucitó. ¿Usted sabe por qué resucitó Jesús? Jesús murió para pagar por nuestros pecados. Pero Él tuvo que resucitar para poder darnos vida eterna, porque Él vive para siempre. Y ahora, como Él vive para siempre, tiene el poder para dar vida eterna. La salvación está en Jesús. No, le voy a repetir, no en una iglesia. Somos esta iglesia bautista y esto no salva a nadie. Nadie tiene que ser bautista para ser salvado. Nadie tiene que bautizarse bautista para ser salvado. La salvación no está en un bautismo, no está en una iglesia, no está en una membresía. La salvación no está en una persona que yo le diga a usted: y ahora yo sé que tú eres salva porque hiciste esto y aquello. No está en dar ofrendas, no está en sacrificar su vida, no está en que usted cumpla con algunos requerimientos de una organización. Nada de eso salva. Jesús es el que salva. Jesús es el que da vida eterna. La salvación está en una persona. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esa palabra está interesante, justificación. Si yo tengo aquí a una de mis hijas, a ver, Ana, ¿puedes venir para acá? Por favor. Esta es mi hija. ¿Tienes tú, no me digas, 8 años? Sí, ok, tiene 8 años. 8 years old. Tengo que hablar en inglés. Tengo que hablar en lenguas, amiga mexicana. Okay. La escogí a ella porque está chiquita, está pequeña. Cuando Dios la ve a ella, ve todos los pecados. Le ponemos un vestido bonito y ya vi manchas, mira, ya te manchaste. Si son los niños, ¿correcto? La Biblia representa el pecado como una mancha que hay en nuestras vidas. Hermano Josué, allá atrás, ¿puedes darme una toalla? Y entonces ella, cuando Dios la ve los pecados de Hannah. Y Dios ve que Hannah no ha cumplido la ley de Dios. Entonces ella no puede ser salvada. Una vez le dije a ella: hija, si tú no crees en Jesús, ¿a dónde vas a ir? Where will you go if you die today? Iré al infierno, hell, me dijo. Pero si tú crees en Jesús, ¿a dónde irías? Heaven, al cielo. Hablan lenguas. Pero ella tiene que creer en Jesús. Lo que voy a mostrarle aquí es lo que la Biblia representa, la justificación. La Biblia habla de un manto de justicia. Y Jesucristo tiene un manto de justicia. Dice que Él vestirá a los creyentes como con un manto de justicia, que cubren todos los pecados y las maldades. Y cuando la gente, entonces cuando Dios ve a Hannah, puede ver a una persona justa, una persona sin pecado. Pero no es porque Hannah es sin pecado, yo la conozco bien a ella. Es una niña tremenda.
dulce y así es cariñosa, pero a veces veo cómo se porta con sus hermanas, ¿verdad, Hannah? ¿Verdad que sí? Pero cuando ella cree en Jesucristo, bueno, Jesucristo le da su justicia. Se llama la Biblia la imputación. Le atribuye a ella la justicia misma que Él tiene. Porque Pablo mismo dijo, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia. Si yo me presento delante de Dios y tengo que dar cuentas por mi propia justicia, oh no, yo no quiero ser hallado en mi propia, porque voy a ir al infierno, sino que yo creo y quiero recibir la justicia de Cristo. Y cuando me presento delante de Cristo, entonces soy sin mancha, sin falta, soy justo en los ojos de Dios. Y cuando viene el acusador a acusarme y mira a Hannah y mira a Ringo, Jesucristo dice, oye, no, Él es justo. Tiene el manto de justicia. Y es la razón por qué Jesucristo resucitó, para poder darnos su justicia. Si solamente Cristo hubiera muerto y no se hubiera resucitado, no habría justicia. Moriríamos en nuestros pecados. Pero Jesús se levantó de los muertos para ser el que justifica. Y cuando una persona cree en Cristo, entonces él recibe o ella recibe la justicia de Cristo. Y esta es la salvación. Cuando yo muera en mis pecados, si yo muero en mis pecados, yo iría al infierno. Pero si muero con la justicia de Cristo, entonces iría a la presencia de Dios. Por eso la salvación está ¿en quién? En Jesucristo. Gracias. Ninguna iglesia puede justificar. Ningún hombre puede justificar. Solo Jesús puede darle a usted la justicia. Jesucristo es el único Salvador. Por eso en Hechos 16:31 decían ellos, cree en el Señor Jesucristo. No le añadieron algo más. No dijo, cree en Jesucristo y bautízate. Cree en Jesucristo y ve a la iglesia. Porque hay gente que nos ha dicho eso. Sí, yo creo en Jesucristo. Ya lo recibí, lo acepté, pero tengo que hacer mi parte. Hacer su parte. ¿Cuál es su parte? Lo mismo, su pecado tiene que ser tratado. Su parte no es suficiente para alcanzar nada. Es como si yo le regalo a usted un auto y le digo el auto es suyo, le doy las llaves y le doy el título y al mes le llega el cobro. Oye, yo pensé que me lo regalaste, yo hice mi parte, pagué el enganche, te toca a ti hacer los pagos. Haz tu parte. Esa no es la forma que Dios diseñó la salvación. Él no dejó el enganche, Él lo pagó todo. Por eso dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús dijo en Juan 14:16, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En 1 Timoteo 2:5 Jesús dijo que Él era el único mediador. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un mediador es uno que media o intercede a favor de otra persona, y solamente Jesús nos puede arrimar a Dios. 1 de Juan 5, acompáñame, ya quiero que vea este pasaje, que la vida eterna está en Jesucristo. ¿Qué es la vida eterna? Es una vida que nunca deja de ser. Esta es la salvación. Una vida eterna es que viviré para siempre con mi Dios, en la presencia de Dios, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Y poder ir y tener una morada eterna con mi Dios solamente a través de Jesús. No estamos diciendo que no es importante la iglesia y obedecer a Dios. Es importante, pero no para salvarse. No para salvarse. Porque dicen algunos, entonces, ¿por qué lo haces? Exactamente, es que no has entendido el primer punto, el primer paso. Es como saltarte la primera base y te vas a la segunda. La razón por qué obedecemos a Dios es porque entendimos el primer paso. El primer paso es reconocer que Jesús es el único que te puede salvar. Y ahora que soy salvo, todo lo demás lo hago, no porque tengo miedo y no porque quiero salvarme, sino porque ya soy. Y quiero agradar a Dios. Es muy diferente. Porque el que quiere salvarse por portarse bien, tiene miedo y está temeroso, se va a dormir pensando, ¿y si he perdido mi salvación hoy? ¿Y cómo sé que no soy salvo? ¿Y qué va a pasar cuando yo muera? No tiene gozo, no tiene paz, no tiene tranquilidad, porque no sabe. ¿Cuál pecado ahí tiene usted escondido ahí que ni siquiera sabe que cometió? Porque los pecados de ignorancia, Dios todavía los juzga. Pensamos, me dijo una persona a mí, yo prefiero no saber nada, así cuando me muera, pues Dios dice, por ignorante pasa el cielo. La gente a veces es bien astuta. Cuando lo paran oficial, hey, te pasaste esto, yo no sabía, y usted cree que por la ignorancia el oficial le va a dejar ir. ¿Sabe qué me dijo a mí una vez cuando yo le dije,
Yo no sabía, tú sabes. Dice, ¿tú tienes licencia? Sí, ¿tienes el libro? Tú sabías. Y me dio el ticket. Y me dijo eso, es tu responsabilidad saber, no la mía. O sea que ser ignorante no funciona ni para el hombre en la tierra, ni mucho menos para el juez de los jueces. No se crea esa mentira que por ignorante, no. Mejor conozca la verdad. Y la verdad no es tan que usted debe esforzarse ni trabajar, ni siquiera tiene que hacer a Dios, ya lo hizo todo. Mira de Juan 5:11, estamos ahí. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué? Vida eterna. Y esta vida está en guardar los mandamientos de la ley. ¿O no dice así? ¿En cuál versión tengo? Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Muy sencillo. ¿Tienes un billete, man, que me prestes? Por prestado es regalado. Tiene un billete. ¿Quién aquí es millonario? ¿No hay millonarios aquí? ¡Qué tremenda ofrenda a Dios, hermano, ahorita! $50. Imagínense. Tengo $50 aquí. ¿Cuánto dinero poseo? ¿Cuánto tengo? ¿Qué necesito para ser millonario? ¿Cuánto me falta? 900,000. Bien que saben, mira, rápido, matemática. Cuando se trata de dinero, saben bien. O sea, ¿qué tengo que poseer? ¿Qué tengo que tener? Porque dice la Biblia, el que tiene al Hijo, tengo vida eterna. No dice el que guarde, porque mire, hay pasajes cuando se estudian fuera de su contexto, no tiene que ver con la salvación. Dicen, no, este pasaje dice así, pero ni siquiera se trata de ser salvo, de ser librado del infierno. No se trata de eso. La obediencia es esencial, es importante, pero no para salvación. La salvación está en Jesús. Cuando usted tiene al Hijo, usted tiene la vida. El que tiene el Hijo, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Muy sencillo de entender esto. Tiene que quitar ese perjuicio que tiene usted de que es que sí me enseñaron, sí, yo sé que es la naturaleza humana, creer que tienes que merecerlo. Y dice, así nada más por creer, mire, nada más pedí 50 y me llegó. Porque la salvación está diseñada de esa manera. Escuche, para que Él se lleve la gloria. Para que Él sea el que reciba la honra por la salvación. Por eso debe creer en Jesucristo. Dijo Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo. En Juan 3:36 nos dice la Biblia que hay dos tipos de personas. La Biblia enseña que la salvación es un regalo gratuito dado a aquellos que creen en Jesús, y el factor que determina la salvación es creer. La palabra creer significa tener fe, es confiar, es poner su esperanza en alguien. Esto está estar persuadido de algo. Y lo que salva no es la fe, es el objeto de la fe. Jesús es el que salva. Pero es yo creyendo en Jesús. A veces la gente habla de una fe salvadora. Eso no está en la Biblia. La fe es creer lo que dice la Biblia. Es poner mi confianza en Jesús. Es muy sencillo de entender esto. En Juan 33 dice así, el 3:36. El que cree en el Hijo tiene que. Pero el que. Pues hay quienes no quieren creer. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree. Es una persona que ha puesto su confianza y fe en Jesucristo para la salvación de su alma. El incrédulo es el que no cree, ya sea por su ignorancia o por desechar lo que dice la Biblia. Mire Juan 3:18, ahí mismo en Juan 3, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito, Hijo de Dios. Esa la gente dice, bueno, la condenación viene hasta que te mueras. No, la condenación es desde el momento que usted pecó. Está bajo condenación. Y si usted muere en su pecado, usted pasará a la condenación eterna en el infierno. Pero cuando usted cree, usted pasa de muerte a vida. No vendrá a condenación. Pero tiene que creer. O sea, si usted no cree, usted ya está marcado por Dios para pasar la eternidad en el infierno. Y solamente tiene que esperar a morir. Aquí en Estados Unidos, cuando una persona es declarada culpable,
de un crimen y le dan la pena de muerte, ese mismo día que es sentenciado, ese día muere a la luz de la sociedad. Ese día lo declaran muerto, ese día cancelan su seguro social, ese día hacen un certificado de su muerte, ya está muerto, pero está esperando el día cuando lo van a ejecutar. Puede ser semanas, pueden ser años. Aquí en California hay gente que está esperando más de 20 años para ser ejecutados. El gobierno dice, ya está muerto. Solamente esperamos el día de su muerte. Y es igual para el pecador está muerto, está bajo condenación. Y solamente espera el día que usted deje de respirar sobre la tierra. Si muere en su pecado, usted pasará entonces a ese castigo eterno del infierno. Pero solamente reconozca esto. Usted necesita un Salvador. Usted puede creer y Dios le da la vida eterna. Tiene que confiar en Jesús. Jesús pagó por sus pecados. Jesús murió por sus pecados. Jesús fue entregado y Él resucitó, y la salvación está en creer en Jesucristo. Poner su fe en Él. Pero último, quiero que regrese a Hechos 16. Usted puede experimentar la seguridad de su salvación. Porque Hechos 16:31 vemos una promesa de salvación. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es la afirmación ahí? Y serás salvo. Cree y serás. Es una promesa definitiva. En Juan 10:9 Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Aquí hay dos puertas. Esta puerta representa las buenas obras, portarse bien, hacer cosas buenas, ir a la iglesia. Y esa puerta representa a Jesús. Jesús pagó por sus pecados. Jesús murió en la cruz. Él resucitó para darle vida eterna. Le ofrece una salvación a través de la fe en Él. ¿Cuál de esas puertas escogería usted? Si usted entra por esa puerta, usted va a entrar a la perdición eterna, porque esta puerta no garantiza salvación. O sea, las obras, nada de eso le ofrece a usted salvación. Sin embargo, Jesús dijo que Él es la puerta. Y el que entrare por Él será salvo. ¿Cómo entramos por la puerta de Jesús? En todo el contexto de Juan es creer, confiar. ¿Usted cree? Y Dios da una promesa. Será salvo. Yo le puedo decir a usted, mi nombre es Ringo Ayala, tengo desde el año 93 que soy salvo. ¿Cómo sabes que eres salvo? Porque la Biblia me lo enseñó, me dijo la palabra de Dios, que si yo creo, soy salvo. No es porque soy pastor o soy bueno o he hecho cosas buenas. Es más, le voy a decir algo y no lo digo en jactancia, al contrario. Mucha gente lo puede usar. Yo nunca he tomado, nunca he andado en vicios, nunca me he metido ni una barra, no he pisado ni una iglesia más que sea una iglesia bautista. Yo no he andado en robos, no he hecho algo gravoso que me ha causado vergüenza. He sido travieso, que niño, pero más allá no hay algo que yo que cometí algo que me ha avergonzado. Me casé bien, nunca le he sido infiel a mi esposa. Puedo seguir dando las cosas buenas. ¿Sí yo? Pero he sido orgulloso, he sido enojón, he tenido malos pensamientos, he estado enojado, he pasado a veces días sin caminar con Dios. Muchas veces no confío en Dios, confío más en mí, no oro, no dependo de Dios. O sea, los hombres siempre van a decir las cosas buenas que hacen. Pero mire cómo señalé las cosas grandes que el mundo a veces lo usa, como decir, yo soy bueno, cuando en verdad nadie puede pararse delante de Dios y decir que es bueno. Nadie. Pero cuando crees en Jesús, puedes experimentar una seguridad de salvación. Yo sé que soy salvo. Pero eres perfecto. Yo nunca dije eso, no es por ser perfecto. ¿A poco no pecas siempre, todos los días? Pero Él me ha prometido, me dio una promesa de vida eterna. Dice 1 de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Una promesa que Dios da de vida eterna a través de Jesús. Jesús dijo en Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida. No dice tendrá, tiene, es una garantía. Dios te la da. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué cosa?
vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién es más fuerte que Dios? Nadie. Cuando una persona cree en Jesús, está en la mano del Padre. Aquí tengo los $50. ¿Quieres los $50, hermano Josué? Tú los puedes arrebatar de mi mano. A ver, hermano, ven. Ven, arrebátalos de mi mano. ¿Quién piensa que Él le puede arrebatar de mi mano? Sean sinceros. Súbete, hermano. ¿Sí creen que Él puede contra mí? Sí, sean sinceros, no hay problema. Yo no me voy a enojar. ¿Ustedes creen que Él puede arrebatarlas de mi mano? ¿Tú piensas que tú puedes arrebatarlas de mi mano? Sé honesto, hermano. Yo sé que estamos en la casa de Dios, no mientas. ¿No podrías? Yo creo que sí puede. Yo creo que tiene unos brazos tremendos. Tiene la fuerza de un oso. Él lo puede arrebatar fácil de mi mano. Fácil. ¿Ya? A ver, intenta, pero sin lastimarme. A ver, ¿cómo lo harías? ¿Con una sola mano? ¿Así? Ok, muy bien. Hermano Chávez, ¿puede venir por acá? ¿Puedes arrebatársela de la mano de hermano Chávez? Vamos a ver si ahora... Pasa acá, hermano Chávez, por favor. Okay, aquí está. Mi salvación no está en mi mano, está en la mano del Padre. A ver, hermano, a ver si puedes. No puedes. Defiéndese, hermano, defiéndese. No se puede, ¿verdad? No, que no. Déjanos en paz. Nadie puede arrebatar al creyente que está en la mano del Padre. Nadie. Y aquí está. Mira cómo lo apretó. Nomás. Es una tremenda analogía en la Biblia para mostrarte que uno puede estar seguro. La condición es sencilla, es creer, es confiar en Jesús. Es depositar su confianza, es descansar en la obra de Jesús. Es decir, no es lo que yo soy, no es lo que yo hago, es todo lo que tú hiciste por mí. Porque tu motivación fue amor, misericordia hacia el mundo. Y lo único que yo hice era creer, era confiar en Jesús. Cuando creo en Jesús, Él me da la promesa de la vida eterna. Y las ovejas de Él son los que oyeron su voz, mira, y están en la mano del Padre. Y no hay nadie que la pueda arrebatar. Porque hay gente que dice, bueno, yo puedo dejar mi salvación. Querido amigo, usted también es nadie. Usted no puede salirse de la salvación. Es más, hay gente que dice eso, a veces cuestiona sus motivos y su doctrina. Pero cuando uno entiende bien la palabra de Dios, comprende que yo no hice nada para ser salvo, no puedo hacer nada para perder mi salvación. La Biblia no habla, nunca menciona cristiano genuino, no dice eso. Lo que dice es hijos obedientes. El que cree en Cristo se convierte en hijo. Y aquí es donde viene, yo creo que usted debe comprender bien su salvación. Cuando usted comprende bien, usted va a ser agradecido. Pero si no es agradecido, tampoco es una evidencia. Lo que le estoy tratando de decir es esto. No se trata de lo que usted es, hace, nunca va a ser lo que usted hace o hace después. Nadie. Pero aquí le voy a decir yo al creyente, usted recibió a Cristo. Sea agradecido. Usted recibió a Cristo, obedece a Dios. Usted recibió a Cristo, ande en la luz del Evangelio, camine como que es hijo de Dios. Usted es hijo, Dios le dio reglamentos, mandamientos para que usted viva de acuerdo a la vocación de Cristo. Un hijo obediente a Dios, porque si no obedeces, disciplina, azota. Te voy a azotar, ven para acá. No. ¿Lo azota usted? No, tampoco. Okay. Tomen asiento, por favor. Porque mira, la base de la salvación es la palabra de Dios. No son mis emociones, no es mi lógica, no es qué tal, no es mi filosofía. Mire en Hechos 16:32. Y le hablaron, ¿qué cosa? La palabra del Señor. A él y a todos los que estaban en su casa. ¿Sí vio? Lo único que tuvieron que hacer es hablarles la palabra de Dios. Estas cosas os he escrito para que creáis. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. La palabra, lo que dice la palabra. ¿Están conmigo? Si usted no está visitando, tiene poco tiempo, quizás tiene tiempo, aún está confiando en sus obras, en portarse bien, ya escuchó las buenas noticias, es creer en Jesús, es confiar en la obra de Jesús, es saber que Él resucitó, y Él es el que te hace justo, el que te declara justo. ¿Qué tienes que hacer? Creer en Jesús. No creer en usted mismo, no en sus obras, no en lo que está hecho.
pero mi pecado es grande. La gracia de Cristo sobreabunda. Es mayor. Dios salvó a homicidas en la Biblia. Él perdonó a todo tipo de pecador, a ladrones. Un hombre llamado Zaqueo, cuando creyó en Jesucristo, Jesucristo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Usted puede saber. Si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, no queremos que se vaya sin que le compartamos de una manera personal y que usted crea en Jesucristo. Pero mire, aquellos que han recibido a Cristo, quiero mostrarle un versículo más en el versículo 33, Hechos 16, 33. ¿Están ahí? Y él, tomándoles aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué dice ahí? Se bautizó él con todos los suyos. ¿A qué hora se bautizó? ¿Cuánto tiempo pasó? No hubo clases, no hubo que asistir a reuniones. En ese mismo momento ellos recibieron a Cristo. En ese mismo momento comprendieron la salvación. En ese mismo momento fueron salvos y enseguida, en esa misma hora, fueron bautizados. El bautismo es la identificación del creyente. Es como un anillo. El anillo no me hace casado. El anillo que yo uso en esta mano aquí es una representación del matrimonio con Esther, mi esposa. Hace 15 años nos casamos y hace 15 años yo le puse a ella un anillo y ella me puso a mí este anillo. Pero este anillo no me hace casado ni me hace soltero. Yo puedo quitarme el anillo y sigo siendo casado. No es que ahora que me lo quité ya ando de soltero y qué onda, no, nada de eso. Yo puedo ponerle este anillo a una de mis hijas, a un niño, no lo hace casado. El anillo es simplemente un símbolo. El bautismo es un símbolo. Simboliza que Cristo murió por usted. Simboliza que Cristo fue sepultado y simboliza que Cristo resucitó. Y usted debe bautizarse en obediencia a Dios para identificarse con su Salvador. Que usted reconoce que usted es pecador, reconoce que Cristo murió por usted y reconoce que Él es el único que le puede salvar. Cuando usted cree eso, usted debe bautizarse en obediencia a Dios para que dé un testimonio de una decisión o de la fe que tiene dentro de su corazón. Hay algunos que me dijeron que hoy se iban a bautizar. Hoy tienen la oportunidad de bautizarse. Aquí está el detalle para muchos. Yo ya me bauticé, pero no era creyente, no había entendido. Es como el niño que se pone el anillo. No era nada. Me mojé, sí, una ducha, pero no significa nada. Usted tiene que haber creído primero para poder ser bautizado bíblicamente. Tengo que aclarar para otros también porque dicen yo vengo de una enseñanza, doctrina diferente. Exactamente, a la Biblia habla de un solo bautismo, una sola fe y un solo bautismo. Significa que usted debe ser el candidato correcto para bautizarse. Yo ya creí en Jesús. Usted puede bautizarse. Debe haber el administrador correcto. El que le va a bautizar es una persona autorizada por la iglesia local, una iglesia de sana doctrina que es salvo y le puede bautizar. Si usted fue a un salvo y se bautizó y no había un administrador correcto, o sea, no había una sana doctrina, una iglesia bíblica, no simboliza nada ese bautismo. Usted necesita bautizarse. Y eso viene de un hombre que se sabe que nosotros amamos a Dios, amamos la doctrina. Quiero animarle a algunos de ustedes que hoy obedezcan al bautismo y se identifiquen con Cristo. Pero yo no forzo a nadie, porque debe ser Dios obrando en su corazón. Que usted esté plenamente convencido, no diga, ¿sabe qué? Me forzaron a bautizarme. No, porque eso tampoco es correcto. Usted debe estar plenamente convencido, debe entender. Pero si usted se niega, simplemente porque dice, se aferra o se ofende por su bautismo pasado. No, yo quiero decirle, no lo digo para ofenderle, le digo para ayudarle a ser obediente a Dios. Gracias por escuchar el mensaje. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Reconozca su necesidad de salvación. Debe creer en Jesucristo para ser salvo y así usted puede experimentar la seguridad de salvación. Si usted necesita ser bautizado, me gustaría que en este momento pasara mientras oramos. Vamos a hacer una oración. Pido que todos me acompañen. Padre Santo, damos gracias por lo que has hecho por nosotros. Yo te pido, Padre Santo, que nos ayudes a comprender
la gran maravilla de tu evangelio, que somos salvos por gracia. La Biblia le llama el evangelio de la gracia de Cristo. Cada persona que escuchó este mensaje salga de este lugar sabiendo que no hay otra manera de alcanzar la salvación sino a través de Jesús. Te pido, Padre, por aquellos que deben ser bautizados, Señor, que se bauticen en este día. Que no se vayan, Padre, de este lugar, que hoy mismo tomen la decisión de bautizarse. Todos estamos orando. Quiero preguntarle ahorita, ¿hay alguien que quiere bautizarse? ¿Por qué no se pone de pie en este momento para que pase por las aguas del bautismo? Quiero dar esta oportunidad. Si quiere bautizarse, ¿por qué no se pone de pie? Muy bien, la hermana se puso de pie. Hermana, él sí puede dirigirle ahí. ¿Hay alguien más que quiere bautizarse, que debe bautizarse? Yo ya creí en Cristo, pero tengo que bautizarme. Póngase de pie. Habrá una persona que quiere que le compartimos un poquito más personal lo que es la salvación, cómo puedo ser salvo. Si usted no está seguro que es del cielo, pero quiere que le mostremos bien con la Biblia, ¿por qué no se pone de pie también? Quisiera en este momento hacer esta invitación. No se vaya a este lugar hasta que le expliquemos bien cómo usted puede ser salvo. Póngase de pie, no tenga pena, no vamos a avergonzarle. Simplemente queremos asegurarnos que usted escuche bien el Evangelio. ¿Alguien quiere escuchar el Evangelio? ¿Alguien quiere saber cómo ir al cielo? Póngase de pie. Muy bien, entonces yo asumo que todos ya han recibido a Cristo. Si no es así, todos nos vamos a acercar a usted al final para asegurarnos. Vamos a orar en este momento y vamos a esperar que la hermana venga para bautizarse. Oh, ¿quieres pasar? Pásale, por favor. ¿Quieres acompañarla? ¿Quieres acompañar? Tenemos otra hermana que se va a bautizar. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por la bendición que nos das de reunirnos en esta mañana. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a nosotros a seguir caminando en la luz del Evangelio. Gracias, Señor, porque hemos entendido el Evangelio. Yo te pido que nos ayudes ahora a seguir creciendo en tu gracia. Pero, Padre, si hay una persona aquí que escuchó el mensaje y quizás tuvo pena de ponerse de pie, que ellos sepan, Señor, que la salvación no está en ponerse de pie, no está en simplemente repetir tampoco una oración, sino que ellos crean en Jesucristo con todo su corazón y que hoy pueden saber que son salvos. Gracias por los hermanos que están pasando para el bautismo, que tú les bendigas, que tú les ayudes, Padre. Ruego, Dios, que también obres en aquellos, Padre, que quizás tienen que tomar esta decisión también. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.